Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías y vamos a entrarle, hermanos, esta noche, ya después de la introducción que hicimos en la semana pasada. Vamos a empezar a respondernos las preguntas, ¿verdad?, que dijimos la semana pasada. Si se recuerdan la manera en que vamos a estudiarlo, el libro, es usando ese patrón que encontramos en el libro de Malaquías, con una declaración de Dios, dijimos, luego el pueblo cuestionaba y luego el Señor dio una respuesta, ¿verdad? El mismo patrón lo encontramos 8 veces en el libro, dijimos. Entonces son 8 preguntas que encontramos y nos vamos a estar respondiendo a lo largo del estudio de Malaquías. Y la primera pregunta que encontramos, hermanos, está en el capítulo 1, en el versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Es una pregunta, dijéramos, sarcástica, ¿verdad? Una pregunta que se hace el pueblo. ¿Cuál es la pregunta, hermanos? ¿En qué? ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste?, decían ellos. Leamos del versículo 1 al 5, que es nuestro texto esta noche. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de maldad, territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces la pregunta es: ¿Dios nos ama? Esa es la pregunta que ellos estaban haciendo. ¿En qué nos amaste?, decía la gente. O sea, el Señor mandó su palabra a través de Malaquías, del profeta Malaquías, y Malaquías lo primero que comenzó a decirles en el nombre del Señor es que Dios los amaba. Esa fue la declaración que Dios les hizo a través del profeta Malaquías. La respuesta del pueblo, el cuestionamiento que ellos se comenzaron a hacer, ¿verdad? Claro, el Señor que lee la mente y ve los pensamientos del corazón, hermanos, vio que la gente comenzó a decir: ¿en qué nos ama Dios? ¿Verdad? ¿En qué nos ama Dios? Y miren cómo estamos de amolado. Si miren la situación que estamos pasando. ¿Por qué dice este Malaquías que Dios nos ama? ¿Por qué? ¿En qué nos has amado?, decía la gente. Entonces el Señor respondió a ese cuestionamiento a través del versículo 2, la segunda parte, el versículo 3, 4 y 5, que es nuestro texto, ¿verdad?, este pasaje. Entonces en el versículo 1, hermanos, dice la escritura aquí que era una palabra, no era una palabra, hermanos, que trajo Malaquías, no era una felicitación, ¿verdad?, sino que en realidad fue un reproche que Dios a través de Malaquías estaba haciendo. Era un mensaje de reproche. Imagínense qué difícil es traer un mensaje de reproche. No era fácil para el predicador, para Malaquías, el profeta, traerles un mensaje de reproche, porque cuando usted trae un mensaje, usted quiere que la gente se alegre, ¿verdad? Usted quiere que la gente reciba, se sonría y acepte y hasta lo felicite por el mensaje tan bonito que dio. Pero un mensaje de reproche, traer un mensaje de reproche, de reclamo, no es fácil para el que lo trae, pero tampoco es fácil para el que lo recibe. ¿No es cierto?
recibir un mensaje de reproche, ¿a quién le gusta? No es agradable en el momento. Entonces no era fácil. Era un mensaje de reproche, como dice el versículo 1, dice mensaje contra Israel. Pero lo curioso aquí es de que aunque era un mensaje de reproche, fíjense cómo Malaquías comienza su sermón, dijéramos. Malaquías comienza diciéndoles a los israelitas que Dios los amaba. Les iba a hacer un reproche, un reclamo, pero el Señor a través de la Malaquías les dice, pero yo los amo, les dice. Qué bonito es que le hagan un reproche así, ¿verdad? ¿No les parece, hermano? Fíjense cómo es el Señor, pues, cómo es de su bondad, su amor, su gracia, que les iba a hablar serio, ¿verdad? Porque todo el libro no es fácil, todo lo que el Señor les dice. Pero Él comienza diciéndoles cuánto Él los amaba, cuánto Dios los ama. Es lo primero que Él comienza a decirles. Y Malaquías usa un verbo, el verbo ahí, amar, que él usa en el hebreo, ¿verdad? Que es el idioma original. Ese verbo, hermanos, los amé, quiere decir que no los había amado solo un día, que los amó un día o los amó un momento, sino que quiere decir que los había amado siempre y que los seguiría amando por siempre. O sea, Dios les está diciendo, yo los he amado, los amo y los voy a seguir amando. Eso es lo que el Señor les está diciendo. O sea, era una declaración de amor. ¿Y qué cree usted que debería de esperarse, hermanos? Cuando alguien le dice que lo ama a usted. ¿Qué respuesta sería lo normal que debería de hacer alguien cuando alguien le muestra amor? ¿Responder? De la misma manera. Usted, su esposa le dice a cada rato, te amo, ¿verdad? Cada rato le dice a su esposa, ¿cuánto te amo, papito? Le dice. Y usted le dice, ¿cómo le dice? O no le dicen así ustedes a su esposito. Y usted le dice, yo también te amo, le dice. Con amor eterno te he amado, dijo el profeta, allá el profeta Jeremías, ¿verdad? Pero igual usted le dice a su esposa cada rato, te amo, y ella responde de la misma manera. Algo así como el apóstol Juan escribió en la primera carta suya, en el capítulo 4, versículo 19, cuando dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué debería de esperarse a esa declaración de amor de Dios para su pueblo Israel? Dios les dice, yo te he amado, te amo y te voy a amar siempre. Fíjese qué bonita la declaración de amor. Pero ellos comenzaron, no sé si se parecerán a alguna esposa o algún esposo, ¿verdad? Ellos comenzaron a decir, a maquinar y a meditar en su corazón, en su mente. ¿Qué comenzaron a decir? En que Él nos ha amado, decían. Solo es wiri wiri, dicen por allá, ¿verdad? Solo palabras, pero no nos ha amado. ¿Quién nos ha amado? Dios. Comenzaron ellos a maquinar esto. Entonces, porque hermanos, Dios les estaba recordando, les estaba diciendo lo que Dios tenía en mente. Seguramente Dios estaba hablando de ese amor antiguo que Él les había mostrado, que venía desde que Dios, hermanos, escogió a Abraham, el patriarca, el padre de la nación de Israel. ¿Se recuerdan? Allá en Génesis dice que Dios llamó a Abraham. Abraham era un pagano allá en Ur de los Caldeos. Y Dios lo escogió, lo eligió a Abraham para que a partir de él, ¿verdad? Lo llamó a salir de esa nación, de esa ciudad, que era la ciudad más desarrollada de ese mundo antiguo. Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos y le dice, voy a hacer de ti una gran nación, le dice. Y Abraham, el padre de la fe, como le llama el Nuevo Testamento, Abraham, el padre de la nación de Israel, fue escogido
por Dios. Dios lo eligió desde entonces y le había dado a ellos, a la descendencia de Abraham, le dio la ley de Moisés, le dio los sacerdotes, el pacto, las promesas, le dio todas estas cosas a la nación, y toda la historia de Israel era una demostración clara que ellos siempre habían tenido el favor de Dios, la misericordia de Dios, que Dios había estado con ellos, que Dios los había amado. Y el hecho de que ellos estaban otra vez, porque acuérdense el contexto de todo esto, ellos habían regresado, ¿se acuerdan? De su cautiverio. Hacía años atrás, ellos habían reedificado en este momento la ciudad, tenían otra vez el templo, tenían la ciudad, ya se habían construido las murallas de Jerusalén, la ciudad estaba funcionando, no todo era perfecto, pero Dios los había traído de regreso a la tierra. Pero ellos decían, ¿en qué nos ha mostrado Dios su amor? Ellos estaban cuestionando con sarcasmo. En lugar de responder con ese mismo amor, ellos tenían una respuesta, dijéramos, cínica de alguna forma. Entonces Dios oyó esas palabras. Dios escuchó y oyó y vio esas palabras, porque, hermano, como dijo alguien, la meditación de nuestro corazón, nuestros pensamientos, es como escritura delante de Dios. Dios lee nuestros pensamientos y todo lo que pensamos está descubierto delante de nuestro Dios, que todo lo sabe, todo lo ve y no podemos escondernos de Él de ninguna manera. Entonces, en otras palabras, ellos estaban diciendo, ¿qué amor es este que dice Dios que nos tiene? Quizás una de las cosas que más estaban ellos resintiendo, dijéramos, era su situación económica, la situación financiera. Quizás ellos estaban diciendo, miren cómo estamos de amolados, pues, de cómo está de mala situación. Cada vez es más difícil. Los persas nos dominan, nos piden muchos impuestos. ¿Qué amor es este del que habla Malaquías? ¿Qué amor de Dios es este? Si el Señor prometió muchas cosas y no nos ha cumplido sus promesas, lo que dijeron los profetas, ¿qué amor es ese? Estamos pasando momentos difíciles. ¿En qué el Señor nos ama? Estaban diciendo ellos. Entonces, todo ese tipo de cuestionamiento, hermanos, en realidad, si nos examinamos un poquito, ¿verdad? Y vemos a nuestro alrededor y recordamos algunas cosas, podemos decir que esos cuestionamientos no es exclusivo de la nación de Israel. ¿No es cierto? ¿Han oído ustedes esos tipos de cuestionamientos? En las mismas iglesias, en la iglesia, nosotros mismos quizás en algún momento hemos sentido, ¿verdad? Hemos pensado eso. ¿En qué me ama Dios? ¿Me amará Dios de verdad? ¿Dónde está Dios? Y cosas como esa. Pero ese cuestionamiento no es exclusivo de la nación. Porque, hermanos, el problema es que las personas queremos medir el amor de Dios por medio de nuestro propio bienestar. Fíjense, nosotros medimos el amor de Dios por cómo nos sentimos, del bienestar que podemos tener, el bienestar material, cosas materiales, la situación financiera, la comodidad que tenemos o que no tenemos. Entonces, las personas cuestionan y miden el amor de Dios por su condición material normalmente, y ese obviamente es un gran error que hacemos las personas, pero eso muestra el estado caído, el estado de pecado en el cual se encuentra el ser humano y la rebeldía natural del corazón del hombre hacia su Creador, hacia Dios. Eso muestra el estado de nuestro corazón, esos cuestionamientos que dicen en qué nos has amado. Ahora, la respuesta de Dios, concentrémonos un poquito más. Dice Dios, yo los amo, les dice, y los ha amado siempre. Y los voy a amar por siempre, a su pueblo, le está hablando a su pueblo. Pero ellos están cuestionando por las circunstancias que están viviendo, están diciendo,
¿En qué nos ama Dios? Entonces veamos cómo Dios responde a ese cuestionamiento. Ahora, cuando leemos la respuesta inmediata y lo que Él dice, hermanos, Él se remite a, dijéramos, a parte de la historia de ellos. En la segunda parte del versículo 2, ¿verdad? Él responde hablándole de estos dos hermanos, de Jacob y de Esaú. Así comienza su respuesta al cuestionamiento. Ahora, la respuesta aparentemente no pareciera tener mucho que ver con el cuestionamiento que ellos le estaban haciendo. Pero con la forma en que Dios les responde, Dios está, dijéramos, pasando la situación a un nivel superior. La respuesta de Dios se refiere a la elección. Eso es algo precioso, hermano. Eso es algo increíble. La elección soberana de Dios. La elección soberana de Dios de su pueblo. El pueblo de Dios es pueblo de Dios por elección soberana de Dios. No me escogiste, como les dijo Jesús. No me escogieron ustedes a mí, sino que ¿qué les dijo? Yo los escogí a ustedes. El pueblo de Dios es pueblo de Dios porque Dios lo escoge como pueblo de Dios. Y el Señor les está recordando eso a ellos. Les habla aquí de la predestinación, de la elección de Dios. En realidad, aunque Esaú era hermano de Jacob, ¿verdad? Sin embargo, dice el Señor, les dice, yo amé a Jacob y a Esaú lo rechacé. Quiere decir, lo aborrecí. La prueba de que yo los he amado, les dice el Señor, es que cuando yo podría haber escogido a otro, a Esaú, el hermano de Jacob, yo escogí a Jacob, vuestro padre. Yo los escogí a ustedes en Jacob. La prueba más grande de mi amor por ustedes es que, habiendo podido escoger a Esaú, yo escogí a Jacob, porque no había distinción, diferencia entre ambos. No habían ni nacido, no habían hecho nada, pero yo elegí a Jacob, y la elección mía por ustedes es la muestra más grande de que yo los he amado, les está diciendo el Señor. La prueba de que yo os he amado es que cuando yo podría haber escogido a Esaú, escogí a su papá, a su padre, a Jacob. Entonces, hermanos, aquí hay una referencia a lo que nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 25, cuando la mamá de ellos, ¿verdad? Era Rebeca, ¿verdad? Rebeca era, sí. Me confundo siempre yo con Rebeca y con Raquel. Rebeca, ¿verdad? Entonces, cuando ella estaba embarazada, ya en Génesis 25, dice que había mucho conflicto entre estos dos niños, eran mellizos, Jacob y Esaú. Y entonces ella le dijo al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando tanto estos niños en mi vientre? Y el Señor le respondió en Génesis 25, 23, le dijo, en tus entrañas se separarán dos pueblos. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor, dijo el Señor, servirá al menor. No habían nacido aún, pero el Señor anunció desde antes que el mayor iba a servir al menor. Claro, el mayor fue mayor por unos segundos, ¿verdad? Por una milésima. Esaú nació primero y luego nació Jacob. Entonces, si me acompañan por favor, y luego vamos a regresar aquí a Romanos capítulo 9. En este texto, en Romanos 9, dice Pablo que la elección soberana de Dios que es presentada aquí por Malaquías, no solo prueba de que Dios es soberano en todas las cosas, sino que prueba, fíjese bien hermano, el amor libre que Dios tiene por la nación de Israel y el amor libre que Él tiene por la iglesia, nosotros
que somos la continuación del pueblo de Dios en la tierra. El pueblo de Dios en la tierra, antes de Cristo fue la nación de Israel, y ahora el pueblo de Dios en la tierra es la iglesia, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, y somos la continuidad o la continuación del pueblo de Dios en la tierra. Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia ahora en el Nuevo Testamento. Somos el pueblo de Dios, no porque nosotros lo hayamos escogido, sino porque Él nos ha elegido para eso, para ser su pueblo, para ser su nación. En Romanos capítulo 9, versículo 10 al 14 leamos. Usted puede leer después todo el pasaje, pero dicen, y no solo esto dice, sino también cuando Rebeca, ¿verdad?, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pablo habla como judío, lo que estamos mencionando, pues no había aún nacido, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está citando aquí a Malaquías. Entonces dice Pablo, versículo 14, ¿qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. No es cuestión de injusticia aquí, sino que es cuestión de amor, es cuestión de elección. Y a esto es lo que el Nuevo Testamento y la Biblia le llama la gracia de Dios. Porque las religiones le enseñan a las personas de que para que tengan el amor de Dios, para que tengan el favor de Dios, para que tengamos la bendición de Dios, las personas tienen que portarse bien y cumplir ciertas cosas, ¿verdad? Si usted hace esto, cumple esto, se viste de esta manera, hace estos ritos así, se hinca de esta forma, alaba así o como sea, lo que le diga la religión, si usted cumple eso, Dios lo va a amar a usted, lo va a bendecir, lo va a llevar al cielo, le va a dar esto, le va a dar lo otro. Eso dice la religión. Pero la gracia de Dios dice otra cosa. Dice, la gracia de Dios le dice a usted, vos no sos diferente a los demás, ¿verdad? Sos igual de pecador que toditos los demás, pero yo te he amado y te he escogido a pesar de quién tú eres, y te he elegido para ser mi pueblo. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué me has amado y por qué me elegiste? Ese es el amor libre de Dios, para Él escoger a que Él quiere. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento y de la Biblia entera. ¿Por qué Israel fue la nación de Dios? Porque Dios los escogió. ¿Por qué la iglesia es la iglesia de Cristo? Porque alguien es parte de la iglesia, porque Dios nos escoge libremente, y eso es la gracia de Dios. Entonces, por eso dice, no hay mérito humano en esto. No hay mérito humano. Nadie puede jactarse delante de Dios si al fin y al cabo lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios, dice Pablo a los Corintios. No ha escogido lo más, la crema y nata del mundo, no, escogió lo más vil, lo más menospreciado para deshacer lo que es y para que nadie se jacte en su presencia. Y esa es la gracia de Dios. Y el Señor le está diciendo a ellos, te he amado porque te he escogido. Ese es lo principal, ese es el fundamento, esa es la mayor prueba de que yo te amo. Entonces, los judíos cuestionaban a Dios, ¿de qué manera nos has amado? Y Dios responde, ¿ustedes quieren una verdadera prueba de amor? Entonces, vean de que yo los pude haber rechazado a ustedes, pero no los rechacé, sino que los elegí de manera soberana. Y esa es la mayor prueba de amor que puedo darles, les está diciendo el Señor. La elección soberana de Jacob,
sobre Esaú. Entonces, en el versículo 3, 4, hermanos, el Señor dice esto, ¿verdad? Escogí a Jacob. Pudiéramos dividir esto en tres cosas. Escogí a Jacob. Esa es la prueba de que los he amado. Y esa verdad, hermanos, debemos aplicarla a nuestra vida. Entonces, no podemos medir el amor de Dios, fíjese bien, por cuestiones transitorias, hermano. Por lo que pasó hoy. Usted no puede medir el amor de Dios por lo que le pasó hoy, o lo que le pasó ayer, o lo que le va a pasar mañana. Esa no es la manera de medir el amor de Dios. Está diciendo Malaquías. ¿Cómo está su situación financiera? ¿Cómo está su estabilidad familiar o su posición social? ¿Cómo está su salud? Y en esa medida medir el amor de Dios. No, el amor de Dios no se mide de esa forma. Medimos el amor de Dios por esta cuestión crucial que Malaquías nos presenta aquí. ¿Pertenezco a Dios o no pertenezco a Dios? Dios me ha tomado en cuenta. ¿Soy parte del pueblo de Dios? Es porque Él me escogió para ser su hijo, para ser su descendencia. Entonces, esa es la mayor prueba de amor. Si somos parte o si no somos parte del pueblo de Dios. Y lo que va junto con eso es que había rechazado a Esaú. Dios nos ama porque no nos ha rechazado, está diciendo Malaquías. No nos ha rechazado. En el versículo 3 dice, y rechazó a Esaú, hice de sus montes, dice, una desolación, y di su herencia a los chacales del desierto. Aquí se está refiriendo Malaquías específicamente a un hecho histórico, cuando los amalecitas, cuando los descendientes de Esaú vinieron a la tierra esta del Negev, y el Señor, dijéramos que los permitió que los desalojaran, y dijéramos en esta forma, Dios no estuvo con ellos. O sea, Dios los dejó a su libre camino, a su libre albedrío, dijéramos. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en que no nos deja nuestro libre albedrío, pudiéramos decir. El amor de Dios para una persona se muestra en que Dios sale al encuentro de la persona para salvarlo, para acogerlo y hacerlo parte de su pueblo. Pero cuando Dios deja a la persona a su libre albedrío, a que haga lo que quiera y ahí anda bien feliz, haciendo y deshaciendo destrozos, arruinando aquí, arruinando allá, y él bien feliz, la persona bien feliz. Dios deja a la persona a su libre albedrío. Esa Dios lo ha dejado, dijéramos. Pero cuando Dios sale al encuentro de una persona, entonces, como dice Hebreo, ¿verdad? Que si Dios nos disciplina, Dios nos está tratando como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre a quien ama no disciplina? Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Yo no los he dejado a ustedes, no los he desamparado. Y lo tercero que Él menciona en el versículo siguiente, en el versículo 4, es lo que estaba pasando ahí. Dice el versículo 4, que cuando Edom, dice, o sea, los descendientes de Esaú, digan, nos hemos empobrecido, dice, estamos mal, pero vamos a volvernos a levantar, como dice la gente, ¿verdad? Vamos a edificar lo arruinado. Sí se puede, dice la gente, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y a veces hay eslogan de nos volveremos a poner de pie, vamos a estar otra vez campeones. Entonces el Señor, ¿qué dice? Si yo no quiero, dice, aunque vos digas que sí se puede, que vamos a estar otra vez de pie y vamos a ser otra vez campeones, vamos a volver a edificar. ¿Qué es lo que el Señor dice para Esaú? Edom, los descendientes de Esaú, dice, aunque ustedes se traten de levantar, yo los voy a
De hecho, como vimos en el estudio ¿cuál fue el de uno de los otros profetas? Abdías, ¿verdad? En el estudio de Abdías, hermanos, Edom como nación no existe ya. Eso se cumplió en la historia. Esa nación desapareció de la faz de la tierra. No existe ya Edom como nación. Eso que dice el versículo 4 ya se cumplió. No existe. Pero ellos, hermanos, la prueba de que Dios los había amado y que los había escogido es que en vez de que ellos desaparecieran, ellos sí se habían vuelto a levantar. ¿Me doy a entender, hermano? Acuérdese que ellos habían regresado. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. La tierra, Jerusalén, había sido destruida muchos años antes. Fueron llevados cautivos allá a la tierra de Babilonia y pudieron haber desaparecido como nación. Pero Dios, como los había escogido como hijos, entonces Él permitió y Él hizo que ellos regresaran a esa tierra y volvieran a vivir en Jerusalén y reedificaran otra vez la ciudad y reedificaran el templo. Y ellos estaban ahí, y que ellos como nación habían vuelto a existir y habían vuelto a ser reconocidos por el imperio mundial, que era el imperio persa en ese momento. La prueba de que ellos volvían a existir como nación esa era la prueba de que Dios los había amado, que no los había desamparado, a pesar de todas las dificultades. Y eso es lo que el Señor les está diciendo como tercer punto en el versículo 4. Entonces, mientras los otros iban a ser llamados tierra de impiedad y no iban a volverse a poder reedificar, ellos se habían reedificado otra vez. Entonces, hermanos, saber que pertenecemos a esta comunidad, a la iglesia de Jesucristo, es una evidencia del amor de Dios. O sea, pensemos y apliquemos todo esto que ya hemos dicho a nuestras vidas. Hermanos, saber que pertenecemos a esta comunidad es una evidencia del amor de Dios, cuya mayor expresión es el Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, murió por nuestros pecados, a fin de que pudiéramos heredar la tierra prometida, la nueva Jerusalén, la tierra de gloria, la gloria eterna, el nuevo cielo y la nueva tierra. Hermanos, esa afirmación que hace aquí Malaquías de que Dios escogió soberanamente pecadores como usted y yo para formar parte del pueblo de Él, para asegurarnos la salvación eterna. Hermanos, aunque aquí en este mundo pasemos dificultades, como quizás la mayoría estamos pasando, ¿verdad? Aunque aquí en este mundo pasemos pruebas y algunos tengamos que pasar privaciones, como estamos pasando quizás seguramente, y otras situaciones difíciles, aunque pasemos todas esas cosas, independientemente de esas realidades y de esas situaciones, somos de Dios, somos la iglesia de Cristo, Él nos ha escogido, pero todo eso es pasajero. Somos peregrinos en esta tierra, porque esperamos no la tierra de Canaán como ellos, pero esperamos el cielo, la gloria eterna, ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde mora la justicia. Y para allá vamos, hermanos. Es para ese lugar que estamos destinados por Dios, predestinados por Dios. Él nos escogió, como dice el apóstol Pedro en su carta, nos escogió para ser santos, nos escogió para heredar una herencia inmarcesible que está reservada y preservada en los cielos. Él nos ha elegido para salvación si somos el pueblo de Dios. Entonces, esa es la verdadera prueba del amor de Dios. En otras palabras, hermanos, la prueba del amor de Dios es el evangelio del Señor Jesucristo.
La prueba del amor de Dios no son las circunstancias que estamos pasando, las circunstancias actuales, sino de que somos parte del pueblo de Dios. No somos parte de la gente contra la que el Señor está indignado, dijéramos. Contra ese pueblo contra el cual el Señor está airado para siempre. Como dijo Calvino, dice, hay un decreto espantoso. Entonces, pueda que incluir una vida aquí en la tierra maravillosa, ¿verdad? Tu mejor vida ahora, como dice aquel libro. Puede hacer que una persona tenga una vida aquí en la tierra maravillosa, preciosa, llena de todo tipo de bendición material, y estar bajo ese decreto espantoso de un destino sin Dios, en tinieblas eternas, donde va a ser el lloro y crujir de dientes. Porque si una persona no ha recibido el amor de Dios, no ha recibido a Jesús, a quien Él mandó, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Si una persona no ha creído y no ha recibido y no ha venido a ser parte del pueblo de Dios, está bajo ese decreto espantoso de un destino eterno sin Dios, sin esperanza. Entonces, ¿qué importa si hoy pueda ser que sea rico y famoso, ¿verdad? Como aquel programa que había antes en la televisión. Puede ser que sea muy guapo, hermoso, hermosa, popular, teniendo muchas riquezas, poder, pero ¿qué le espera? ¿Qué le aguarda si no tiene la felicidad eterna asegurada que tiene el pueblo de Dios? Amén, hermanos. Lo que le espera es la ira de Dios para siempre. La ira de Dios. Entonces, cuando la gente cuestiona aquí en el libro de Malaquías, ¿de qué manera nos ha amado Dios? La respuesta de Dios, en otras palabras, es esta: yo los escogí para ser mis hijos y herederos del nuevo cielo y de la nueva tierra. Entonces, no midas el amor mío por las dificultades o problemas que estás enfrentando. No midas el amor de Dios en tu vida por cuánto dinero tienes en el banco o cuánto dinero no tienes. No midas el amor de Dios por lo bien que te va ahorita. No midas el amor de Dios por eso. Eso es lo que está aquí en juego. Aún los grandes siervos de Dios, algunos fueron arrestados, otros fueron decapitados como Juan el Bautista, otros fueron golpeados, otros fueron insultados y otros fueron difamados a lo largo de la historia. Hombres y mujeres de Dios temerosos al Señor han sido parte de este pueblo que Él amó y tuvieron su parte y su porción de tristeza, de dolor, de sufrimiento y de aflicción en este mundo. Pero eso no mide el amor de Dios, las circunstancias. Amén, hermanos. Eso es una de las cosas más importantes que quisiera yo que nos quede esta noche marcada en el corazón. El amor de Dios no se mide por las circunstancias que estamos pasando, ni por las que vamos a pasar mañana o pasado mañana. No, eso no determina el amor de Dios. No debemos medir el amor de Dios por las cosas difíciles o dolorosas, porque a veces a Dios le agrada someternos a tiempos difíciles para prepararnos para la gloria eterna. A veces le agrada a Dios que la enfermedad, el desempleo, la soledad y tantas otras cosas vengan a nuestras vidas para prepararnos para aquella gloria que Él tiene reservada para los que Él ama. Eso no es nada en comparación con lo que Dios ha preparado para nosotros. Con sus ojos lo veremos. Y entonces vamos a decir como al final del versículo 5, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel, iban a decir ellos,
porque ellos iban a ver con sus propios ojos lo que le iba a pasar a la nación esta, y eso iba a ser una prueba de que en realidad Dios los había rechazado. Si me acompañan a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, para leer estos versículos que tienen que ver con lo que estamos diciendo en este momento. 2 Corintios 4, 16 al 18. Leemos, dice: por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y Pablo dice en ese mismo contexto, dice, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior se renueva, dice. Y cada vez, dice, aunque sentimos las dificultades y sentimos las situaciones difíciles de esta vida, pero en nuestro corazón sentimos cada vez un mayor peso de gloria, dice. Cuando nosotros vislumbramos las cosas que el Señor ha preparado para los que le aman, cuando levantamos nuestros ojos y vislumbramos lo que Dios tiene por delante, entonces dice, las tribulaciones de ahora, las cosas temporales de este momento no son comparables, dice, con las glorias que vendrán para aquellos a quienes Dios ama, a quienes Dios ha amado. Gloria a Dios, hermano. Entonces, terminando, estas verdades están íntimamente relacionadas, hermanos, con el culto. Porque acuérdense que el nombre del libro que le hemos puesto es el verdadero culto a Dios. O sea, la verdadera adoración a Dios. Pues la actitud que Dios espera en el culto no es de personas que lo están cuestionando a Él, hermano. Así no se puede adorar a Dios cuestionándolo cínicamente acerca de su amor. Eso es lo primero que tenemos. Dios no espera ni quiere que cuando venimos al culto y cuando, como dijimos la semana pasada, el verdadero culto comienza cuando nos vamos y regresamos aquí a la reunión. Pero si estamos, Dios no espera que mientras estamos en el culto estemos cuestionando a Dios. Cuando pasan estos tiempos difíciles. Pero hay una diferencia entre cuestionar a Dios de una forma sincera a una forma cínica o de esta manera que estamos describiendo. Porque uno puede decir, Señor, no entiendo, mira qué difícil lo que estoy pasando. Señor, me duele esto, Señor, ¿cómo están las cosas de difíciles? Usted puede decirle todo eso al Señor, pero creyendo que Él es fiel y que Él está con usted, ¿verdad? Como María, en Lucas, 2 veces, solo le voy a dar la referencia, capítulo 2, versículo 19 y el versículo 51, dos veces dice Lucas que María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Cuando el ángel le dice a María, vas a salir embarazada, María dice, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco? Yo no tengo marido, dice, ¿cómo va a ser eso? Pero el cuestionamiento de ella no estaba poniendo en duda la integridad de Dios, la fidelidad de Dios, las promesas de Dios. Cuando el niño Jesús, después de que es encontrado en el templo y las cosas que se dicen de él, ¿verdad? Dice María que no entendía estas cosas, pero que las guardaba, las atesoraba en su corazón. Uno puede cuestionar de una forma correcta a Dios y preguntarle y decirle, Señor, perdóname, me siento así, no entiendo esto, pero nunca llegar al punto como estaban ellos de cuestionar la integridad de quién es Dios, del carácter de Dios que es íntegro, que es verdad, no poniendo en duda quién es Dios. Entonces, porque a veces
¿verdad? Uno pudiera hacer eso. Ahora, lo que quiero destacar aquí para ir concluyendo es que el culto racional, hermanos, como dice Romanos 12:1, hacia Dios presupone, hermanos, un pueblo sumiso a Dios y que entiende su amor a pesar de las circunstancias. Un pueblo, como dice Pablo, que no anda por vista, sino por fe. Para que tengamos un verdadero culto, una verdadera adoración a Dios, eso presupone un pueblo humillado, un pueblo sumiso al gran Dios de la Biblia, al gran Dios que se nos revela como un Dios fiel, íntegro, justo y verdadero, bondadoso y amoroso para con su pueblo y aún para con el malo, hermano. Entonces presupone eso. Aún si estamos experimentando enfermedad, dificultades, problemas financieros, emocionales, soledad, abandono, la conclusión es que nuestro culto a Dios, nuestra devoción, nuestra adoración a Dios no depende de las circunstancias. Como ya dijimos, el mensaje de Malaquías, hermano, no es semejante al de ciertos predicadores de la prosperidad que hacen lo contrario de lo que estamos diciendo, porque son predicadores falsos y no predican la Biblia, sino buscan excusas para hablar de lo que ellos tienen en su propio corazón y asocian el amor de Dios con la prosperidad material. Esa es la teología de la prosperidad, asociar el amor de Dios con la prosperidad material, y son dos cosas que no tiene una que ver con la otra necesariamente, que casi nunca tiene que ver, dijera yo. Entonces, enseñan a las personas que el bienestar en esta vida es la prueba del amor de Dios para ellos. Para la prosperidad, hermanos, el culto, o sea, la adoración a Dios es como una transacción comercial. Aún hace poco un predicador conocido en Guatemala dijo que al culto se viene con la Biblia y con la chequera, dijo. Fíjese. Porque la idea de la teología de la prosperidad es que es una transacción con Dios. Usted trae la chequera y deja un cheque, y entre más ceros tenga ese cheque, más va a encontrar en su cuenta después en recompensa por ese cheque que dejó. Eso es lo contrario de lo que estamos diciendo. ¿Verdad, hermano? Eso es lo contrario. Eso no es lo que estamos diciendo. Luego va a encontrar en su cuenta personal una cantidad mucho mayor. Entonces ese adorador dice: mira, Señor, te vine a servir, vine a traer mi alabanza, mi culto, pero estoy esperando a cambio que me des lo prometido. ¿Es un empleo quizás? Ahorros, unas buenas vacaciones, un aumento de salario, que me des el novio que estoy esperando, la novia que estoy esperando, la esposa que necesito. En realidad, no es ese el tipo de culto que Dios desea, ¿verdad, hermano? Dios quiere que la gente le adore porque le ama por lo que Él es, no por lo que Él les da. Dios quiere que le amemos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por el Evangelio de Jesucristo, su muestra más grande de ese amor incondicional. Él quiere que le adoremos por lo que Él es, no por lo que Él nos da, no por las dádivas o las regalías, o como le llamemos, las añadiduras que Él nos da. Él quiere que le adoremos por lo que Él es, porque Él es Dios y porque Él nos ha amado, porque Él nos ha escogido. No sé, hermanos, cuál es su opinión de todo esto, pero creo que cada uno de nosotros debemos reflexionar sobre la actitud de nuestro corazón, sobre el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos estamos convencidos de que somos amados de Dios? ¿Está usted convencido que Dios le ama?
¿Cuántos están convencidos que Dios le ama, hermano? Le da un aplauso muy grande usted al Señor, si usted está convencido que Dios le ama. Entonces, si usted está convencido de que Dios le ama, eso va a hacer la diferencia en su vida, en su culto a Dios, ya sea en el templo con los hermanos, ya sea mientras va en el camino, mientras está en su casa, mientras está en su trabajo, donde quiera que usted está adorando a Dios, porque la adoración y el culto es algo continuo. Hasta en el culto judío Dios quiso enseñar eso, el culto continuo. David ordenó música continua y sacrificios continuos, porque Dios quiere un culto continuo. Dice que oremos en todo tiempo, que estemos donde estemos, tengamos conciencia de que estamos adorando a Dios mientras hacemos nuestro trabajo, mientras hacemos lo que hacemos, mientras estamos en cualquier lugar. Pero la diferencia en nuestro culto a Dios, hermanos, en la alabanza, en la adoración, al escuchar la palabra o en las ofrendas que le presentamos, es ese, que si nosotros estamos convencidos de que Él nos ama y que Él nos ha amado y que no nos dejará de amar y que nos amará para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has amado.